Bueno, vamos a resolver un problema en el que tenemos una polea real, ¿vale? Una polea que no es ideal. El problema lo que nos dice es que tenemos una polea que tiene un radio de 20 centímetros, el radio mayor, que es de 20 centímetros, y que tiene un radio menor de 10 centímetros. Y que lo que queremos es que la masa M que ascienda. ¿Vale? Bien, si queremos que esta masa ascienda, el sentido de giro de esta polea tiene que ser el indicado así en la figura. ¿Y eso qué implica? Pues implica que el momento de la fuerza asociada a este cuerpo tiene que ser mayor que el momento de la fuerza asociada a este. Como el momento que ejerce una tensión sobre una polea es la tensión por el radio, y además sabemos que este radio R1, o mejor para diferenciarlo, R minúscula, son 10 centímetros, y la R mayúscula, que es el radio de la polea grande, son 20 centímetros, lo que vamos a decir es que el momento debido, vamos a diferenciar las masas llamándole 1 y 2 esto, el momento debido a la masa 1 tiene que ser mayor o igual que el momento debido a la masa 2. Y entonces, en la situación estática, ese momento sería igual al peso, es decir, que 0,6 por 9,8, que es el peso, por el radio, que son 0,1, tiene que ser mayor o igual que M2 por 9,8 por 0,2. Entonces aquí el 9,8 se me va y me queda que M2, si queremos que ascienda, tiene que ser menor o igual que 0,3 kilos. Es decir, que M2 tiene que ser menor de 300 gramos. Si no, en ese caso, esto no podría funcionar como ascensor y por lo tanto no cumpliría las condiciones del problema. Ahora lo que nos dice es que nosotros queremos dimensionar el cable. Entonces, si queremos dimensionar el cable, me dice que la tensión máxima admisible que aguanta este cable son 37 por 10 elevado a 6 newton metro cuadrado. Que la masa M tiene un valor de 200 gramos, con lo cual se cumple esta condición para que la masa ascienda. Y entonces, cuánto tiene que ser el radio del cable, ¿vale? Para poder dimensionar esto. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el problema de manera dinámica. Tenemos el cuerpo 1, sobre el que hay aplicadas dos fuerzas, P1 y T1. Tenemos el cuerpo 2, sobre el que hay aplicadas dos fuerzas, P2 y T2. Como la masa cumple las condiciones, esto actúa como ascensor y por lo tanto esta masa tiene un sentido de movimiento ascendente y esta otra tiene un sentido de movimiento descendente. Ok, vamos a aplicar por separado las ecuaciones al cuerpo 1 y al cuerpo 2. El cuerpo 1 que es el que baja, si yo le aplico la ecuación de suma de fuerzas igual a M por A, tendré que P1 menos T1, fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra, igual a M1 por A1. Ojo, porque ahora aceleración del cuerpo 1 y aceleración del cuerpo 2 son diferentes, no tienen la misma aceleración porque no están unidos a la misma cuerda. Si yo tomo y aplico las ecuaciones para el cuerpo 2, suma de fuerzas igual a M por A, yo tendría fuerzas a favor del movimiento, que es la tensión, T2 menos fuerzas en contra menos P2, igual a M2 por A2. Y además tengo las fuerzas o la ecuación asociada a la polea. Aquí tengo T2 y aquí tengo T1. ¿Cuál es la ecuación de la polea? La ecuación de la polea es que suma de momentos es igual a I por alfa. Es decir, que momentos a favor del movimiento, que es el de esta tensión, T1 por R minúscula, menos momentos en contra, los que frenan, que es los debidos a la tensión T2 por R mayúscula, igual al momento de inercia de la polea por alfa. Bien, vamos entonces ahora con la resolución del problema. Aquí tengo varias incógnitas y me voy a basar en un hecho, y es que la aceleración angular de todos los puntos de la polea es la misma, no así la lineal. Y además que la aceleración lineal es la angular por el radio, ¿vale? Esto implica entonces que la aceleración del cuerpo 1 es igual a alfa por R minúscula, porque el cuerpo 1 está colgado de una cuerda y el radio de giro es el de la polea pequeña, y A2 es igual
a alfa por R mayúscula. Entonces, si yo vengo aquí y en vez de A1 y A2 pongo alfa por R y alfa por R, reducirá el número de incógnitas de este problema, dejándolo en función de alfa. Eso implica, por lo tanto, que la primera ecuación la vamos a poner como P1 menos T1 igual a M1 por alfa por R minúscula. La ecuación del cuerpo 2 será T2 menos P2 igual a M2 por alfa por R mayúscula. Y la ecuación de la polea será T1 por R minúscula, la de suma de momentos, menos T2 por R mayúscula igual a I por alfa. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a utilizar el método de reducción. Y entonces esta ecuación la vamos a multiplicar por R minúscula, esta por R mayúscula y esta la vamos a dejar tal cual. Con lo cual, la primera ecuación se me transformará en P1 por R minúscula menos T1 por R minúscula igual a M1 por R al cuadrado por alfa. La segunda, al multiplicar por R mayúscula, T2 por R menos T2 por R igual a M2 R cuadrado por alfa. Y la tercera, T1 por R menos T2 por R igual a I por alfa. Y entonces yo voy a sumar estas ecuaciones. ¿Y qué me va a pasar aquí entonces? Pues que T2 por R mayúscula y T2 por R mayúscula se van, T1 por R mayúscula con T1 por R mayúscula también se van, y me queda una ecuación que solo tiene una incógnita, que es alfa, que sería P1 por R minúscula menos P2 por R mayúscula igual a, y sacando factor común alfa en esta suma, tendré M1 por R cuadrado más M2 por R cuadrado más I, todo por alfa. Esto me permite despejar alfa, es decir, alfa será P1 por R minúscula menos P2 por R mayúscula partido por M1 R minúscula al cuadrado más M2 R mayúscula al cuadrado más I. Y ahora tengo este problema, el del momento de inercia. El momento de inercia de una polea cilíndrica es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y aquí resulta que tengo dos poleas, esta pequeña y esta grande, que están las dos, son las dos concéntricas. Por lo tanto, en este caso, como los centros de gravedad coinciden en posición, el momento de inercia de la figura compuesta será la suma de los momentos de inercia de cada figura por separado. Con lo cual, la alfa, ya en función de datos conocidos, me quedará M1 por G por R minúscula menos M2 por G por R mayúscula partido por M1 por R cuadrado más M2 por R cuadrado más un medio de M1 por, M1P de la masa de la polea 1, que será esta, ¿vale? Por R minúscula al cuadrado más un medio de M2P de la masa de la segunda polea, que son 550 kilos, por su radio al cuadrado. Y ahora sí que tengo todo en función de datos conocidos, con lo cual podré hacer el cálculo del valor. Es decir, recordamos que el cuerpo 1 era este y el cuerpo 2 es este, que tenía una masa de 200 gramos. Es decir, que me quedará M1, que son 0,6 por 9,8, por R minúscula, que eran 10 centímetros, 0,1, menos 0,2 por 9,8 por R mayúscula, que son 20 centímetros, partido por, fijaros que si la condición de la masa no se cumpliera, este numerador ya me daría negativo. M1 dijimos que era 0,6 por 0,1 al cuadrado más 0,2 por 0,2 al cuadrado más un medio de la masa de la polea pequeña, que son 300 gramos, como me indica aquí, por el radio 0,1 al cuadrado más un medio de 0,55, 550 gramos, por el radio de la polea grande 0,2 al cuadrado. Y esto ya me da un valor numérico que podemos, y que da un valor de 7,4 radianes segundo al cuadrado. Esto me permite de manera inmediata el calcular cuánto valen AS1, AS2 y ambas tensiones. Es decir,
que si yo recupero aquella ecuación que había puesto de que A sub 1 era igual a alfa por R minúscula y que A sub 2 era alfa por R mayúscula, ya tendré 7,4 por 0,1, es decir, que la aceleración del cuerpo 1, la aceleración de descenso del cuerpo 1 son 0,74 metros segundo cuadrado y la aceleración de ascenso del cuerpo 2 serán 7,4 por 0,2, que 0,74 por 0,2, que, perdón, 7,4 por 0,2, que son 1,48 metros segundo cuadrado. Y esto me permite el calcular cuánto valen las tensiones de los cables. Bien, ¿de dónde voy a sacar las tensiones? Bueno, pues si yo recuerdo la ecuación del primer cuerpo, que era P sub 1 menos T sub 1 igual a M1 por A sub 1, T sub 1 sale directamente de aquí como M1 por G menos M1 por A sub 1, es decir, que T sub 1 será 0,6 por 9,8 menos 0,6 por 0,74, que da un valor numérico de 0,6 por 0,74, 5,44 newton. Y para sacar T sub 2 recordamos la ecuación del cuerpo 2, que era T sub 2 menos P sub 2 igual a M2 por A sub 2. Es decir, que T sub 2 es P sub 2 más M2 por A sub 2. Con lo cual, T sub 2 será M2 por G más M2 por A sub 2, que son 0,2 por 9,8 más 0,2 por A sub 2, que había calculado que eran 1,48. Es decir, 0,2 por 9,8 más 0,2 por 1,48, que son 2,26. T sub 2 son 2,26 newton. Bien, yo lo que tengo que hacer es dimensionar el cable. Y para dimensionar el cable lo tendré que dimensionar para la situación más desfavorable, es decir, para aquella tensión que tenga un mayor valor, que es la tensión del cable 1, 5,44. Yo sé que la tensión máxima admisible de un cable, que es sigma, es la tensión a la que está sometida entre el área del cable. Y además, que como estos cables son cilíndricos, será la tensión del cable partido por pi r cuadrado. Vale. Es decir, ¿cuánto tendrá que valer entonces el radio? Pues si despejamos de aquí el radio, r al cuadrado será t partido por sigma y por pi, y entonces r será la raíz cuadrada de t partido por sigma y por pi. Para dimensionar el cable, repito, tendré que tomar la mayor de las tensiones, porque así el cable sometido a mayor tensión aguantará y el otro también. Si yo dimensionara teniendo en cuenta el cable con unas tensiones menores, entonces aguantaría el que está sometido a una menor tensión, pero no aguantaría el que está sometido a una mayor tensión. Por lo tanto, el radio del cable, no confundir con radios de poleas, sería raíz cuadrada de la tensión, de la mayor tensión que soporta este sistema, 5,44, partido por sigma, tensión máxima admisible del cable. Volvemos al enunciado, 37 por 10 elevado a 6 newton metro cuadrado. 37 por 10 elevado a 6 y por pi. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, obtenemos un valor de 2,16 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados, que, pues, por ser unidades cuadradas, podemos convertirlo en metros, que por ser unidades lineales podemos convertirlo a milímetros para que me quede un poco mejor, y el radio del cable tendría que ser mayor o igual que 0,216 milímetros. Radios mayores que este aguantan las tensiones a las que van a estar sometidos los cables de este sistema. Radios menores no aguantarían esa tensión, es decir, tendría que poner un cable con un grosor que supere como mínimo este. Y con eso el problema quedaría totalmente solucionado con todo detalle.